Analicemos ahora esta partida que comienza con D4, una defensa ninzo-india, variante capa blanca, dama C2, y donde ambos jugadores parece que realizan planes temáticos de este tipo de posiciones y empieza una lucha con ciertas maniobras y con ciertos golpes en el centro. Seguimos avanzando en la partida, ahora la analizaremos posteriormente en mayor profundidad y veremos cuáles son esos momentos clave donde se pudo decidir la partida. Ambos jugadores realizan ideas interesantes, luego veremos cuáles son realmente profundas, cuáles podemos mejorar. Y de repente empieza una secuencia un poco más concreta donde finalmente salen victoriosas las blancas tras una serie de secuencias donde consiguen ventaja material de esos dos peones en el centro que finalmente deciden la partida. Bueno, podríamos parar el vídeo, coger la partida y empezar a revisar cuáles fueron esos momentos clave, por qué hemos perdido, supongamos que somos las piezas negras, qué hemos podido mejorar en esta partida, ¿no? Vamos con esta partida Golding de Firmian. Empieza, como decíamos, con una defensa ninzo-india, variante capa blanca, donde las negras dan el alfil, pero a cambio pues, de controlar casillas blancas, tener un desarrollo rápido de piezas, rápidamente podemos jugar B6, de hecho la línea principal, aunque las negras empiezan con D6, y alcanzamos una posición temática, donde las negras tienen un juego sólido, ponen la estructura con los peones en casillas negras para que su alfil de casillas blancas sea fuerte, y el blanco pues realiza una maniobra interesante, el caballo se retira a D2 para controlar el centro, pero también para movilizarlo con F3 y jugar con E4. Es una lucha entre la pareja de alfiles del blanco y un poco más de espacio, con el control de las negras por casillas negras. Las negras van a intentar que sus caballos sean fuertes, van a intentar que tengan buenas casillas. Así, después de C5, una idea interesante, E4, las blancas intentan ganar más espacio, C por D4, dama por D4, llegamos a una posición temática, A5, también buena jugada, ganando espacio y asegurando la casilla C5 para el caballo, y como hemos dicho en anteriores partidas, podríamos decir que hasta aquí ambos jugadores han jugado de una forma natural. Podríamos revisar qué partidas se han jugado, qué otros planes son interesantes, pero tenemos una lucha donde las blancas tienen un poco más de espacio y la pareja alfiles, pero las negras tienen un juego sano, buena estructura, los caballos van a buscar casillas en el centro y van a intentar luchar contra estos alfiles. ¿Dónde están entonces las claves de esta partida? Pues la primera, este es un momento clave donde ya debemos interpretar cómo colocar nuestra estructura, qué queremos hacer contra el centro rival. ¿Queremos golpear en algún momento con D5? ¿Queremos buscar cambios no solo de estructura sino de piezas? ¿Cambiar las damas nos beneficia, no nos beneficia? ¿Queremos cambiar la estructura también con E5? Pues las negras hicieron un plan muy interesante, y es que con E5 no solo ganan espacio, sino que aunque parece que dejan un peón atrasado en D6, primero no es fácil de explotar, así como la casilla de D5, un caballo blanco ahí sería muy fuerte, pero de momento tarda varios tiempos en llegar. Y con E5 las negras reaccionan, dama C3 fue la partida, A4 una idea interesante, este peón fija bien la estructura blanca, que ahora no puede movilizarse, y además asegura así la casilla C5, mejor para su caballo. De momento las negras están jugando de una manera dinámica y compensando pues esos pequeños triunfos que tiene el blanco con más espacio y los alfiles. Y llegamos seguramente a un momento clave, caballo F1. Las blancas tienen las ideas muy claras, hemos debilitado la casilla de 5, hemos debilitado D6, allá que va el caballo, caballo E3, caballo D5 empieza a ser una amenaza interesante. ¿Cómo debemos compensar este pequeño problema posicional? Una debilidad en D6, una casilla débil en D5. Pues las negras entienden, y con gran criterio, que deben reaccionar y compensar el déficit estratégico con un juego dinámico. Muy buena idea, F5. De repente las negras quieren presionar en el flanco de rey. Nos damos cuenta que el choque de piezas invita ya a un poco el cálculo, es decir, ¿podrían las blancas jugar G4 y ganar material? Pues de repente G4 se encontraría con que el ataque doble tras torre F4, pues sucede que el alfil en H4 tácticamente permite salvar la posición y de repente pues las piezas negras están muy bien colocadas. Incluso después de alfil F2, caballo F6 y alfil G3, cuidado, nuestra torre ha quedado cazada.
¿Por qué no nos preocupa perder esta torre? ¿Por qué no nos preocupa perder material? Pues después de caballo e6 vemos que el blanco ha hecho algo mal, y es que ha deteriorado mucho su enroque, cuidado con este rey, ha colocado todos los peones en blancas con su alfil en blancas, con lo cual todas las casillas negras empiezan a ser pues del control total de las negras. El caballo de F4, ¿quién los pulsa? Una dama en C5, jaque, cuidado. El rey, ¿dónde está cómodo? Rey H1 se encontraría con sacrificios, caballo por G4, el alfil de B7 está muy bien colocado. Es decir, podemos decir que hasta aquí las negras han jugado bien, compensando ese déficit estratégico con este juego muy dinámico. ¿Qué sucedió entonces en la partida? ¿Por qué acabaron perdiendo? Pues vamos a entender que tras alfil G3 llega un momento decisivo. Un momento decisivo en el que debemos valorar los cambios. ¿Hizo bien el negro en mantener el caballo sobre el tablero o debió capturar en G3? Es un momento importante y donde la situación cambia radicalmente si elegimos un plan como torre F7 para caballo por G3. Es muy distinto a si queremos capturar primero caballo por G3 y eliminar ese alfil. Seguramente aquí es donde el negro empezó a fallar en su plan. Siempre momentos que hemos dicho claves de ataque y de iniciativa, pero también de cambios. Caballo por G3 seguramente hubiera dejado una debilidad muy clara en G3 que rápido podemos presionar. La torre va a dirigirse a G6 y el punto G3 no es un punto fácil de defender. Decimos fácil de defender porque el caballo quiere realizar operaciones más activas que ir a F1, va a querer saltar a D5. Pero claro, este peón de G3 entonces tiene un problema. Si avanza G4 de nuevo, todos los peones en casillas blancas pues van a permitir algunos contrajuegos como la colocación de un caballo en F4, incluso rupturas H5. Podemos considerar que aquí la torre, además de atacar en G6, defiende en D6 y hubiera dado un juego pues suficientemente dinámico al negro. ¿Qué sucedió en la partida? Pues que tras la jugada natural, pero un error, torre F7, el alfil ahora puede colocarse en D3 y vamos a ver ahora qué ocurre con todas las casillas blancas. Empiezan los primeros detalles, alfil G6 es amenaza. Capturar el alfil de D3 dejaría un problema, y es que después de dama por D3 hemos perdido un caballo muy fuerte, pero las amenazas dama por D6, las amenazas caballo D5, incluso la entrada de la dama por G6 nos ponen problemas. De repente, un mal cambio o una mala interpretación de los cambios nos está dejando en dificultades. Y tras caballo F4, alfil B1, la idea de las blancas se ha completado. Hemos debilitado un poco nuestra estructura por casillas blancas y las blancas lo han entendido muy bien. La amenaza dama C2 empieza a ser realmente peligrosa. Si el dinamismo se acaba en esta posición, si no conseguimos demostrar ningún ataque en el flanco de rey, lo único que nos quedará pues son debilidades, D5 débil, H7 débil, peones atrasados, D6 y B6. Y ahí es donde las negras empezaron a fraguar su derrota. La partida continuó, como hemos visto, torre F8, dama C2, muy buena jugada, E4, la idea está bien, busca recursos tácticos para complicar la partida, pero las blancas no dejan opción. Caballo de 5, muy buena jugada. El control central va a evitar cualquier contraataque lateral de las negras. Primero, no podemos capturar este caballo con nuestro caballo, porque después de C por D5 tenemos el alfil en B7 encerrado, no podemos capturar en F3, con lo cual nuestro ataque en el flanco de rey no funciona, y al estar la amenaza latente dama H7, las blancas ganarán material y además con una fuerte pareja de alfiles. Es por eso que el negro tuvo que hacer una concesión y es capturar de alfil y ahora buscar algún tipo de contraataque en el centro, caballo de F a D3. Sería un buen momento este para analizar otras opciones interesantes como ¿hubiera sido mejor jugar B5 rápidamente para dama B6? Pues ya es una opción muy interesante. La valoración quizá es similar a la partida, pero sería quizá más directa y aún no permitiría la secuencia de la partida. Caballo F D3, torre E3, buena jugada, B5, muy buena idea de contrajuego para dama B6. Y ahora las blancas realizan pues también una muy buena idea, y es que este rey que puede estar en algunas dificultades por la diagonal negra, pues rápidamente se quita con H3 y después de rey H2 empieza a sellar la ventaja. Y quizá alcanzamos el último momento donde podemos tener alguna opción, y es que si no encontramos ninguna secuencia correcta, vamos a perder el peón de 4, nuestro caballo en D3 va a estar en dificultades, nuestro rey puede estar en dificultades también en H7, en definitiva, o tenemos aquí algún recurso o quedaremos en problemas.
Y aquí vino el último error de las negras, B4. Parece una jugada lógica, pero no consigue parar el plan del rival, con lo cual pues no es buena jugada. Seguramente las negras ahora solo tienen opciones si sus caballos consiguen bloquear a los alfiles negros, los alfiles blancos. Si el negro consigue bloquear con sus caballos, pues tendrá una posición al menos sólida. Y es por eso que la jugada torre 7 seguramente era lo indicado. Si f por e4, como en la partida, caballo e5 y cuidado, no es fácil ganar una posición donde los caballos negros bloquean muy bien la posición, el peón extra de las blancas está completamente frenado y la ventaja aún no es nada clara para el blanco. ¿Cuál fue la diferencia en la partida? Pues que después de b4, f por e4, el bloqueo ahora ya no es tan sencillo, la torre no está en e7. Por ejemplo, caballo e5, el intento de bloqueo ahora a por b4 y las negras tienen dificultades, puesto que si dama por b4 sucede que alfil por e5 deja ahora pues una situación donde el bloqueo ya no es sencillo. Dama c3, ataque múltiple, dama, caballo, peón, provoca un cambio que de repente no hemos conseguido ni mantener nuestro caballo en e5 ni nuestro caballo en c5. El peón de d empieza a avanzar, el alfil puede venir a a2 o c2 y la partida pues queda decidida. Poco más sucedió y es que después de b3, dama c3, muy buena jugada, el bloqueo saltó rápido por los aires y de repente pues la ventaja de las blancas es muy grande. Aquí aún el blanco pudo ser más preciso, pero tras dama g3 las negras pues tienen dificultades para conseguir complicar la partida. Quizá el último intento como curiosidad pudo ser la jugada caballo e5 aquí, que permite pues algún tipo de trucos. El caballo no puede capturarse porque caería la torre de e3 y al menos el blanco tiene que ser preciso a la hora de demostrar la ventaja. Seguramente la forma más precisa de demostrarlo es jugar d6, muy buena jugada, y levantar rápidamente el bloqueo de ese caballo con d7. El peón empieza a avanzar, hay dificultades para el caballo, pero es que la captura caballo por d7 permite ya que las blancas pues saquen sus piezas y puedan imponer su peón de ventaja. Ahora e5, e6 es amenaza, la torre de f1 debe de irse, pero además alfil c4 empieza a ser fuerte. Pues de nuevo una partida que acabó tras 40 jugadas, pero donde las negras cometieron solo un par de imprecisiones o tres en momentos clave. Tras jugar muy bien de forma dinámica, en la jugada 22 seguramente no comprendieron bien qué cambios debían efectuar y cuáles no. Caballo por g3 les hubiera dado un buen juego después de torre f6 y torre g6. Y un nuevo recurso más que pudieron tener, y es que cuando quedaran ya en una posición inferior debieron buscar este torre e7 para un bloqueo en e5 y así mantener la posición. Una partida de 40 jugadas, pero donde los momentos clave fueron quizás 2 o 3, no más. Ahí es donde debemos centrar nuestro análisis para sacar las conclusiones de qué es lo que ha pasado.